Bienvenidos todos ustedes que siguen el podcast, el canal de YouTube del Tanque de Ideas Argentinos de la Asociación de Pensadores Nacionales Manuel Belgrano, la audiencia patriótica de ahora en más. En esta oportunidad y en varias sesiones más vamos a estar revisando aquel documento filtrado del gobierno del Reino Unido, donde planifican su postura respecto de armamento, sistema de defensa, agencias nuevas, vínculos internacionales, alianzas con potencias, principales conflictos que esperan a nivel mundial y cómo ellos piensan adaptarse y cómo piensan ser parte de la generación de las nuevas reglas que van a dominar el mundo, ¿no? Hay una etapa prácticamente que ha terminado, el periodo que comprende la Segunda Guerra Mundial, con algo de alteración en la Guerra Fría, pero que continúa hasta 2020, hasta el COVID. Esa es la etapa donde reinó el nuevo orden mundial del que tanto hemos hablado. Como ya lo vimos en el libro que revisamos del Gran Reseteo del Foro Económico Mundial, y como vamos a ver ahora, cambian las reglas y las potencias empiezan a actuar de otra manera y están reestructurando ese mundo en el cual vamos a vivir 2021 en adelante, ¿no? Hay muchos nombres, acá en el informe del gobierno británico hablan de nuevo orden internacional, ¿no? Como para no poner nuevo orden mundial, sería el rearmado del nuevo orden internacional. Bueno, lo vamos a ver en detalle, ¿no? ¿Qué características quiero marcar de esta presentación? Esta presentación en particular puede ser, yo creo que es sin duda el documento geopolítico más importante del año 2000 en adelante. Estamos hablando de una potencia militar, de una potencia no solamente armamentística, sino creo que todos estarán de acuerdo en que es quizás la principal potencia diplomática del planeta, ¿no? Y la tarea principal de un tanque de ideas de habla hispana debería ser estudiar a fondo este documento. Por eso yo quiero marcarles en esta oportunidad que este tanque de ideas es el primero en exponer este documento y en desarrollarlo al detalle, lo que vamos a hacer en una serie de varias presentaciones. Yo calculo que van a ser 4 o 5. Vamos a desmenuzar el documento parte por parte, capa por capa, para que no te pierdas ninguna parte del contenido. ¿Qué me llama la atención? Bueno, como en muchas otras cosas, el nivel que tiene este documento que vamos a revisar es envidiable. Digamos, a mí me encantaría que la Argentina tuviese un plan, un programa nacional de esa altura. El sistema político nuestro no está preocupado en otras cosas, no está preocupado en estos temas. Pero bueno, nosotros desde la sociedad civil podemos hacer un montón y lo vamos a hacer. Por eso, antes de comenzar con el contenido, quiero pedirte un favor enorme. Me gustaría que revisaras el material que hemos estado subiendo. Ya son son 30 videos de un material que es único a nivel mundial, tiene una calidad que es superlativa. Me gustaría que busques algún material que te haya interesado, lo compartas con tus conocidos y los invites a seguirnos, porque la cantidad de actividades que tenemos para hacer es realmente mucha. Y si tenés un tiempo libre, si tenés para aportar, vamos a encontrar la forma de ensamblarnos y trabajar en conjunto. Por eso te lo digo yo, porque no te lo va a decir otra persona, otro podcast u otro intelectual. Hay algunos que sí, que nos apoyan mucho, que están muy cerca nuestros, de los cuales siempre estamos agradecidos: Horacio, Tomás, Enrique, muchos otros, ¿no? Yayo. Pero el grueso por ahí puede estar ninguneando este material. Por eso yo te voy a decir que este material
es el mejor material de geopolítica, de deuda externa, de geopolítica de los espacios humanos, sobre movimientos LGBT, el mejor material que vas a conseguir de habla hispana. Por eso te digo, seguinos, busca amigos que puedan interesarle este material. Te pido encarecidamente que se los compartas. Si a ellos no les gustan, simplemente no lo verán. Y bueno, ahora vamos a comenzar a desmenuzar este material. Por eso yo te recomendaría que busques lápiz y papel, que anotes preguntas, que me las envíes y nos vamos a enriquecer mucho con esto, ¿no? Es un informe en principio secreto que de alguna manera terminó circulando por The Telegraph. Nosotros fuimos los primeros en Argentina que tuvimos acceso al documento. Después ya lo tienen otras personas, pero bueno, vamos a ser los primeros en analizarlos, ¿no? En analizarlo a fondo. Arranca el documento con una presentación de Boris Johnson y menciona muchas cosas. Estas son las tres principales. Dice: el COVID-19 nos ha recordado que las amenazas a la seguridad y las pruebas de resiliencia nacional pueden tomar muchas formas, ¿no? Resiliencia es esto de soportar la adversidad y salir adelante, ¿no? Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial el Reino Unido lo pasó bastante mal y puso a prueba allí, ¿no? su resiliencia y en otras ocasiones más, ¿no? Entonces ellos ese término lo tienen como emocionalmente muy arraigado. Tras dejar la Unión Europea, el Reino Unido ha iniciado un nuevo capítulo en su historia. Estaremos abiertos al mundo, libres para seguir nuestro propio camino, bendecidos con una red global de amigos y socios y con la oportunidad de forjar relaciones nuevas y más profundas. Nuestro país rebosa de creatividad en las artes y las ciencias, las fuentes de un poder blando único que se extiende por todo el mundo. El poder blando único es esto de la diplomacia y la influencia. Si bien no lo dice textualmente en el documento, leyendo el entre líneas de este documento, yo estoy pero muy seguro de que este documento y la filtración del mismo, que es un poco, me parece, intencional por parte del gobierno británico, tiende a llenar un vacío, una inseguridad que tiene el ciudadano británico, ¿no? El ciudadano que de repente se ve cerca de Europa, pero fuera de la protección de la Unión Europea. Entonces se encuentra perdido y necesita un impulso, una seguridad, una señal en su autoestima que le diga: no, el Reino Unido ha vuelto, es un imperio, tiene presencia global, estén tranquilos, ¿no? Yo creo que emocionalmente este documento, la filtración de este documento, que estoy seguro que es intencional por parte del gobierno británico, tiene que ver con cubrir esa sensación de falta de rumbo tras el Brexit, ¿no? El documento dice quiénes son los destinatarios, por eso es un documento que no está abierto al público. En general, los destinatarios de este documento dice el documento, pretende ser una guía de acción para los responsables de aspectos de la seguridad nacional y la política internacional en todo el gobierno. Servicios de inteligencia, funcionarios de relaciones internacionales y como lo van a mostrar a lo largo del documento, también lo que es políticas respecto del Commonwealth y lo que es políticas de desarrollo económico y vinculaciones comerciales internacionales, ¿no? Esos funcionarios que son un montón, son los destinatarios de este informe. ¿Qué imagen quiere proyectar el Reino Unido, Boris Johnson, su primer ministro, a través de este documento, ¿no? ¿Cómo plantean la idea del Reino Unido para los próximos años? Y es lo que empieza a darle forma al contenido de este informe. Dice: la democracia liberal y los mercados libres siguen siendo el mejor modelo para el avance social y económico de la humanidad. No necesariamente, ¿no? Pero ellos necesitan el punto 2, los mercados libres. Necesitan imperiosamente los mercados libres y
el aumento de los nacionalismos, de los cierres de fronteras, del auge de las economías internas en todo el planeta, es decir, el cierre de cada economía nacional, tiene un impacto muy negativo sobre la estrategia británica. Entonces ellos necesitan ser, lo dicen textualmente con estas palabras, necesitan ser los campeones del libre comercio a nivel mundial. Un poco eso me hace acordar como un intento de retomar la política con la que normalmente asociamos a Estados Unidos, ¿no? Pero ahora a través del Reino Unido hay muchas teorías, y no tan teorías, sino con datos muy concretos, que dicen que en realidad el poder principal entre Estados Unidos y el Reino Unido es el Reino Unido, ¿no? Y es un poco volver a tomar las riendas en ese sentido, ¿no? Dice, superaremos nuestro manifiesto y los compromisos de gastos en la OTAN, con el gasto en defensa ahora en el 2.2% del PBI, ¿no? Argentina siempre está un poquito más abajo del 1%. A Argentina le cuesta hacerle espacio al sistema de defensa dentro del presupuesto nacional. El Reino Unido, con una economía muy superior a la economía argentina, va a destinar el 2.2% en forma constante en los próximos años de su PBI a actualizar su sistema de defensa, más que de defensa también un poco de ataque, por decirlo livianamente. E impulsaremos un programa de modernización que abarca los dominios más nuevos del ciberespacio y el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas con tecnología de vanguardia, ¿no? En diferentes charlas, seminarios y cursos que organizamos en la ciudad de Córdoba con expositores de primer nivel, siempre ha surgido esta pregunta de cuál es la política de seguridad en materia del ciberespacio, ¿no? O cómo hay un tema que se analiza también, las guerras políticas, las guerras culturales, y también se está impulsando desarrollar teorías respecto de las guerras en el ciberespacio. Bueno, esto para indicar que este tema que es de consulta en Córdoba es un tema que ha ingresado en el informe con la propuesta de estrategias de defensa y geopolítica para 2025 y 2030 de Gran Bretaña, ¿no? También aportaremos nuevas capacidades como el Centro de Operaciones contra el Terrorismo y la Fuerza Cibernética Nacional. Son dos agencias estatales nuevas. Presten atención a la segunda: Fuerza Cibernética Nacional. Así como está el Ejército Nacional, la Marina, bueno, ahora van a tener la Fuerza Cibernética Nacional. Nuestro objetivo es haber asegurado nuestro estatus como superpotencia científica y tecnológica para el año 2030. En un trabajo que vamos a presentar en otro video, un trabajo que presentamos en Europa, que nos dieron un premio allí, mostramos la importancia de el desarrollo tecnológico en términos de patentes de invención y su vínculo con el PBI de los países, ¿no? Prácticamente el factor más importante para determinar qué países crecen más y cuáles menos es lo que destinan en innovación tecnológica, ¿no? Nosotros lo captábamos a través de la cantidad de trabajos científicos y patentes publicadas, ¿no? En particular era patentes. En otro material que vamos a desarrollar lo explicamos a fondo. Pero me llama la atención que nosotros teníamos esa mirada y bueno, ellos ponen como objetivo, ¿no? Objetivo es ser una superpotencia científica y tecnológica para el año 2030. Finalmente, en esta imagen proyectada, sentaremos las bases para la prosperidad a largo plazo, estableciendo el Reino Unido como un centro global de servicios digitales y de datos, aprovechando las grandes fortalezas de nuestra nación en tecnología digital y atrayendo inversiones internas. Ellos se plantean como lo que hoy puede ser un centro mundial de procesamiento de datos, ¿no? Hay muchas empresas, no tantas, hay empresas desarrolladas en este sentido como Amazon, por ejemplo, IBM. Entonces ellos plantean ser un centro, un hub de datos a nivel mundial, sobre todo con esto, ¿no? Manejo de datos. Establecen cuáles son sus alianzas militares, que me parece
fundamental en un documento de estas características, y uno con eso leyendo desde Argentina, deja de tener sospechas. No, pero ellos se podrían organizar, podrían estar cerca de China, podrían tener un trato secreto, no sé, con la India. Ellos dicen, tenemos dos aliados estratégicos militares en el mundo. En primer lugar, Estados Unidos, y hablan en muchas partes de la importancia de fortalecer sus vínculos con Estados Unidos. Y en segundo lugar, la red, el armazón, la protección que les brinda la OTAN. Y después las otras organizaciones que mencionas están en un nivel muy, pero muy inferior. Es decir, que se puede decir que las alianzas militares que son importantes para la cúpula política de Gran Bretaña son dos: Estados Unidos y la OTAN. Más concretamente, ¿qué visión? Esta es la visión a largo plazo, ¿no? Lo que vimos recién. Ahora, ¿qué visión quieren aterrizar para el año 2030? ¿Qué quieren ser? Eso se plantean de esta manera, de la misma manera, ¿no?, que por ahí los libros de administración de empresas les indican a quienes van a administrar empresas que tienen que trabajar en la misión y la visión de la empresa para tener objetivos claros y después más concretos, y armar toda la estrategia enfocada a esos objetivos, al logro de esos objetivos. Me pareció una idea que en realidad es muy simple, que la conocemos todos, planteado en un ámbito nacional. Es algo contundente, ¿no?, que muchas veces no se hace. Si uno se preguntara cuál es la visión que tiene el Partido Justicialista, la Cámpora, los radicales, el PRO, si uno se preguntara cuál es la visión que ellos tienen para la Argentina, yo no sé si hay respuesta, ¿no? Acá tenemos un documento institucional del Reino Unido donde están estableciendo estos puntos. ¿Qué quieren ser ellos? ¿Cómo se ven para el año 2030? Uno de los países más influyentes del mundo, ¿no? Esto lo dicen así textualmente, ¿no? Lo pueden buscar en el documento, me lo soliciten, se los envío. El Reino Unido cumplirá con la responsabilidad que conlleva nuestra posición como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Desempeñaremos un papel más activo en el mantenimiento de un orden internacional en el que las sociedades y las economías abiertas continúen floreciendo. Miren los puntos importantes que tienen ahí marcados en negrita. Ser el país más influyente del mundo o uno de los países más influyentes del mundo. ¿A dónde se cobijan? Como decir, este es un logro que tenemos y desde el cual se constituye una plataforma sobre la cual podemos actuar, o sea, un lugar, un escalón al que ya llegamos y desde allí para arriba, el Consejo de Seguridad de la ONU. Siempre en los análisis de geopolítica que hacemos en torno al conflicto de Malvinas, cuando analizamos estrategias, la proyección sobre el Atlántico Sur y sobre el territorio argentino antártico, siempre hablamos de la posición de Inglaterra como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. El hecho de que ellos lo pongan en este documento tan relevante marca, es como un visto bueno al análisis que siempre hemos hecho, ¿no? Porque Inglaterra tiene intereses y posiciones en casi todos los organismos, pero acá van desglosando cuáles son los importantes, ¿no?, los puntos a cuidar y a mantener a largo plazo. De nuevo, lo que ya habían planteado antes, la necesidad que tienen de que las economías del mundo estén abiertas, ¿no? Ellos están en contra de todos los nacionalismos, no solo del nacionalismo argentino, sino de todos los nacionalismos que le van a cerrar el vínculo comercial. Es como si no hubieran cambiado nada en más de 200 años, y vamos a ver cosas más específicas al respecto. Dice, seremos reconocidos como una superpotencia científica y tecnológica, quedando al menos terceros en el mundo en medidas de desempeño relevante para la investigación científica y la innovación. Y esas áreas, estoy cerca de gente que maneja en profundidad todos los temas de tecnología, y realmente son muchísimas las áreas, los espacios nuevos en los cuales hay oportunidad en el 2020, 2021 y en adelante. Sí me parece muy inteligente de su parte, ¿no?, porque podrían generar
una especie de CONICET con 700 áreas de interés en la cual ninguna alcanza la profundidad crítica para mejorar el posicionamiento estratégico del país, que creo que es algo por ahí que puede estar pasando en Argentina. Ellos dicen, seleccionan de todas las opciones que realmente son un montón, seleccionan una, inteligencia artificial. Quieren ser los número uno en inteligencia artificial y eso capturarlo para mejorar el posicionamiento estratégico de Gran Bretaña. Ellos actualmente lo publican acá un poquito más adelante, creo que lo vamos a ver no en este video sino en el próximo, pero posiblemente esté en este video. Ellos están cuartos en el ranking de innovación tecnológica a nivel mundial y lo que plantean es una meta muy concreta que yo creo que también nos hace falta en el análisis estratégico de Argentina, ¿no? Y si me estás escuchando desde España, Perú, México, Colombia, que son otros países que siguen este canal de YouTube y este podcast, yo creo que ellos tienen un punto a favor al decir en qué lugar están en el ranking y lo publican, estamos cuartos, y cuál es la meta para los próximos 9 años, ¿no? Hay un horizonte concreto, son 9 años al llegar al 2030 y queremos ser terceros. Es una meta muy específica, es un escalón que para cualquiera podría ser un escalón pequeño, pero que ellos, y estamos hablando de Gran Bretaña, lo valoran y van a trabajar en eso, ¿no? Y por ello lo tienen en este documento. Trayectorias en las que se van a involucrar acciones que van a hacer para lograr concretar en los próximos años. Cuando uno dice estamos en el 2021, cuando uno dice 2025, eso prácticamente es mañana, ¿no? Y cuando uno dice 2030 es pasado mañana. Realmente van a tener que trabajar mucho en esto y estas son algunas de las acciones que han publicado en este documento para orientar los esfuerzos y lograr aquellos resultados que acabamos de mencionar. Dicen, estaremos a la vanguardia de la regulación global en tecnología cibernética, digital y datos. Yo creo que ya hemos pasado con los casos Wikileaks, todavía está ahí dando vuelta Julian Assange, y tenemos otras filtraciones que hubo del Pentágono, varios libros, el de Snowden, por ejemplo. Tenemos una fuga de datos que estos gobiernos centrales, de países centrales, tanto Inglaterra como Estados Unidos, se han encargado de marcar que eran riesgos, por un lado, para la seguridad personal de datos y riesgo para la seguridad nacional con datos del gobierno, ¿no? Que era un poco el foco que había puesto Wikileaks, que el eslogan de Wikileaks era nosotros abrimos los gobiernos, ¿no? Era We Open Government. Nosotros abrimos los gobiernos y con ese subtítulo presentaban los documentos, ¿no? Que bueno, creo que desestabilizaron un poco a Estados Unidos en ese momento. Hemos pasado, digamos, de la promoción de la libertad de Internet a ellos mismos, Estados Unidos e Inglaterra, mostrar los riesgos de que algunas organizaciones tengan acceso a los datos. Recientemente podemos ver eso con Cambridge Analytica, manejando justamente datos del Brexit y de las elecciones norteamericanas, que hay sospechas de fraude en las elecciones con Trump contra Clinton y bueno, en las últimas también. Lo que pasa con Facebook. Entonces ellos están marcando esto que es recontra importante, súper importante. Viene una etapa de regulación global de la tecnología cibernética, Internet y la parte de datos. Ellos van a estar dentro del comité que va a hacer la regulación, ¿no? Las pistas que te dan sobre su trayectoria de acciones es muy importante en este esquema. Mencionan, seguiremos siendo una potencia con armas nucleares, es decir, no al desarme, al contrario, van a aumentar casi un 50% su arsenal nuclear. Más adelante hablan específicamente de los datos, pero algo así como pasar de 160 cabezas nucleares a 240. Pero bueno, cuando lleguemos al capítulo lo analizamos en
en profundidad, iban y quieren tener capacidad militar integrada en los 5 dominios operativos. Hoy, sin embargo, el orden internacional está más fragmentado y se caracteriza por la intensificación de las competencias entre estados por intereses, normas y valores. La defensa del status quo ya no es suficiente para la próxima década. Eso es lo que están como inquietos en ese sentido, y con el gran ascenso del modelo chino y la variante que tiene la patria financiera, que es patria financiera en Argentina y en Estados Unidos y en Inglaterra, es decir, una patria extraterritorial, ¿no? Así como tienen su asiento en Wall Street, los muchachos, los dueños de los fondos de inversión, las principales monarquías del planeta, las familias más acaudaladas. Bueno, una serie de autores que nosotros hemos descrito con nombre y apellido en material anterior. Por eso te vuelvo a repetir, busca ese material, reenvíaselo a tus conocidos y ayúdanos a generar más seguidores, más comunidad, para que esas personas accedan a este material que es de primer nivel mundial. Bueno, ellos dicen esa estructura está crujiendo, ¿no? El ascenso de China y la libertad de movilidad de los fondos de inversión, más lo que es el COVID, está generando movimientos estructurales en el núcleo del poder, ¿no? Por eso muchos hablan de que el COVID hace un antes y un después en el orden internacional. Frente a esa situación, ellos quieren ser más flexibles y tener presencia global. Ese es el eje central de este documento. Y quieren estar en la construcción, en el Bretton Woods, de ese nuevo orden mundial que comienza ahora en 2021. Por eso ellos se apuntan para darle forma al orden internacional del futuro. Segunda Guerra Mundial, 2020, nuevo orden mundial. 2021 en adelante, orden internacional del futuro. En nuestra revisión del Gran Reseteo, allí mostramos todos los nombres de los cuales diferentes analistas, sobre todo los orientales, se empiezan a referir a este cambio del nuevo orden mundial, y estamos parados justo en el otro libro, ¿no? En el Gran Reseteo del sistema. Estas gráficas directamente las tomé del informe, por una cuestión para que tengan una mirada muy específica de cómo muestran algunas cosas. Miren acá, por ejemplo, el dibujo del científico ahí que está con el microscopio. Ellos marcan que están rankeados actualmente en el puesto número 4 en el índice global de innovación. Recuerden que vimos recién, ellos quieren ser terceros, por aquí lo decían, que quieren estar terceros en ese ranking, y actualmente están cuartos, ¿no? Eso es una de las cosas que mostraban. Después dicen, son el segundo país más grande del mundo en términos de premios Nobel, ¿no? Otro mérito desde el cual ellos dicen, nosotros estamos parados acá, ¿no? Eso se lo dicen a sus conciudadanos para llevar un poco más de tranquilidad, ¿no? Después, bueno, también hablan de que son la tercera economía en el mundo en posesión, digamos, de empresas, de las startups, las nuevas. Los unicornios son los que llegan a valer rápidamente más de 1.000 millones de dólares. Bueno, ellos son la tercera potencia en el mundo que tienen esa cantidad de compañías nuevas, es decir, que el flujo de innovar en conocimiento y llevarlo al mercado y hacerlo exitoso y venderlo, y que el mercado se lo reconozca con el valor de la empresa, es una gimnasia que, como les vamos a comentar en otra presentación, es crucial. Bueno, ellos están terceros en el planeta, ¿no? Es decir, que el posicionamiento estratégico que tiene hoy el Reino Unido es muy, muy, muy potente. Si frente a muchos que mencionan que el Reino Unido es un experto en administrar la decadencia del imperio que fue en 1800, yo creo que la ha administrado bastante bien, ¿no? Desde el punto de vista de ellos, por supuesto. Quieren ser el líder o el líder global en la diplomacia en el planeta, ¿no? Todos reconocemos, creo,
ese mérito que tienen de muchas veces lograr en el papel lo que incluso perdían en las guerras, ¿no? Bueno, después acá esta esfera que van a ver allí en la pantalla, estimo del lado derecho de la pantalla, tiene un ranking, no se lee del centro hacia afuera, sino de arriba hacia abajo. Son las organizaciones o las butacas en las cuales está sentado el Reino Unido en organizaciones internacionales, y ese es el ranking de importancia. En primer lugar, su asiento en Naciones Unidas. En segundo lugar, el Banco Mundial y el FMI. Después, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el G7, el Commonwealth, y así seguimos para abajo. Y al final tienen el asiento en el Consejo Europeo, ¿no? Pero también es muy relevante saber esta esfera es lo que ellos llaman el poder blando, ¿no? El poder duro son los portaaviones, las corbetas, los tanques, los misiles. Eso es el poder, el ejército, eso es el poder duro. El poder blando son las influencias que tienen a través de la diplomacia. Y esa influencia muchas veces tiene que ver con el hacer y muchas otras veces tiene que ver con el impedir hacer, ¿no? A nosotros, por ejemplo, como argentinos, nos traba mucho la función que ellos tienen en el no hacer del Consejo de Defensa de Defensa y Seguridad de la ONU, ¿no? La banca esa que tienen allí de manera permanente. Bueno, esta entonces es la escala o la pirámide del poder blando que ellos consideran. En primer lugar, la OTAN, después Banco Mundial, el FMI, la Organización de la ONU, el Consejo de la ONU sobre los Derechos Humanos, el G7, el Commonwealth, y así seguimos hacia abajo. Miren esto, ¿no? Esta es otra pantalla. Ellos se plantean en el puesto número 3 de poder blando del planeta, ¿no? Esos son un poco los logros que ellos consideran que tienen, y desde allí pretenden mejorar. Si ellos se consideran terceros, imagínense que en primero y segundo tenemos que estar hablando de Estados Unidos y posiblemente China, ¿no? Por lo tanto están realmente en la cima. Bueno, corto en este segmento. Esto es un poco la introducción. Nos queda muchísimo material. Inmediatamente van a estar recibiendo el resto del material. Insisto con recalcar esto porque no se los va a decir mucha otra gente. Tenemos algunos amigos que sí nos bancan mucho y nos promocionan un montón en todas sus redes sociales, pero muchos otros les cuesta recibirnos. Por eso te lo dejo plasmado en este video. Este es el mejor material en habla hispana que vas a encontrar sobre estrategias geopolíticas, deuda externa, análisis de los movimientos LGBT, pensamiento nacional. No dudes en compartir este material y en acercar esa gente para constituir esta comunidad de una audiencia patriótica que si tenemos éxito vamos a lograr hacer muchas cosas en conjunto. Un fuerte abrazo.